desarrollo económico. Bueno, y nadie se atreve a decir lo obvio. Aunque el 99% de los ciudadanos que van a votar votasen la independencia, o lo que ellos llaman independencia, aunque eso trajese los mayores beneficios y bienes, etcétera, para la comunidad catalana, seguiría siendo el mismo atropello y el mismo enfrentamiento a la ciudadanía del resto del país. Exactamente igual. Digan, a ver quién se atreve a decir eso. Nadie. Porque en el fondo la mentalidad que se tiene es igual que la mentalidad de los propios nacionalistas. O sea, la mentalidad democrática de lo que es una ciudadanía democrática, pues yo por lo menos, en fin, conozco gente, claro, sabia, pero la mayoría de la gente, yo por lo menos ni políticos ni no políticos no lo he oído. Me dicen que no tengo mucho más tiempo porque quieren que el público intervenga. Claro. Seguro que te quieren preguntar muchas cosas, pero no me resisto a hacerte la pregunta por la que yo siento más curiosidad sobre lo que tú piensas, ¿no? ¿A qué debemos tener más miedo? ¿A lo que está sucediendo en el mundo? ¿A que un yihadista nos corte la cabeza? ¿A que Europa se desaparezca? ¿A esas cosas o a nuestros propios miedos? Al paso del tiempo, al dolor, a las pérdidas, a la soledad, a la muerte. Esos son miedos eternos que en el fondo... Yo he tenido siempre miedo a lo que al final he llegado, ¿no? Que es a la muerte de los seres que quiero. Eso es lo que yo tenía miedo y pues se cumplió. Entonces, curiosamente, ahora entiendo, por ejemplo, lo que debe sentir uno de estos guerreros del Estado Islámico, etcétera, que les da lo mismo morir o vivir, ¿no? Porque hay un momento que ya, a pesar de que uno puede ser muy vital, etcétera, ya no, la cosa no te interesa. Entonces, realmente es una sensación de libertad, pero también de vacío. Y yo a eso es lo que tenía miedo y efectivamente, pues eso es lo que quizá, como en las películas esas de ciencia ficción, que ya sabes que cada uno tiene un miedo a una cosa y al final se les cumple en algún modo, pues a mí también lo cumplió, es lo que yo tenía miedo. Estás en pleno duelo, vas a publicar un libro que vas a firmar también con tu mujer, la acabas de perder. Solo te voy a hacer una advertencia, no te van a dejar mucho tiempo de duelo, es decir, que esta sociedad te obligan a ser feliz. Y si llevas más de un año, que no lo llevas, te van a decir, ya está bien, Sabater. Recupérate. Hay un amigo que me aconseja y dice, cuando te preguntan cómo estás, tú di, no puedo quejarme, porque si te quejas ya no te vuelvo a preguntar. Entonces, bueno, pues ya normalmente lo que contesto es, no puedo quejarme. Bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a dar paso a quienes quieran preguntar. Desde aquí no veo nada, porque tengo todos los focos, pero yo no veo nada. Supongo que alguien se encargará de dar el micrófono, si alguien quiere preguntar. Por allí veo una mano, por aquí otra. Hola, muy buenas tardes. Fernando, aquí. Bueno, no me habla. Que te quería echar un poco la bronca por haberte dormido en el tren, porque me habría gustado mucho que hubieras presenciado la conferencia anterior. Hablabais de fanatismo y me pregunto por qué siempre que hablamos de fanatismo miramos hacia afuera, ¿no? Hacia otro lado, hacia otro país, hacia otra civilización. Resulta que ha venido aquí un señor que ahora mismo le preguntan si es hermano de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que seguro que dentro de 6 años será José Luis Rodríguez Zapatero si le preguntarán si es hermano de él. Y que le preguntaba a su móvil constantemente, Google, ok, ¿quién construyó no sé qué? ¿Cuánto mide la torre de no sé cuántos? Y yo decía, ya verás cómo le va a preguntar. Google, ¿debo votar a Artur Mas? Tú que me conoces bien, Google. ¿Qué debo hacer? ¿Tú me recuerdas lo del espejito que sí, un poco, ¿no? Y realmente este hombre insistía mucho en no debéis tener miedo, relajaos.
Pero nos ha puesto un vídeo aterrador y luego nos ha pintado un panorama en el que ya estaba todo previsto, que ha habido un hombre por allí que le ha pedido por favor que realmente reconociese que ya está todo previsto. Entonces, que bueno, ¿para qué nos vienen aquí a decir que no tengamos miedo, ¿no? Y eso a mí sí que me da un poco de miedo, ¿no? El tema de que no nos demos cuenta a veces de nuestro propio fanatismo y estemos mirando hacia afuera. En este sentido, ¿tienes algo que decirnos? Bueno, en primer lugar, si hay que relajarse, ya no he relajado, porque por eso me dormí y me he puesto mi parte de relajamiento ya la tengo. Y luego, hombre, además de relajarse, lo que Google debería hacer es pagar impuestos, por ejemplo. Porque, claro, lo que es muy difícil... O sea, lo que es muy difícil es que se diga que no hay dinero para la sanidad, ni para la educación, ni no sé qué, y luego las mayores empresas que están trabajando en Europa, Amazon y Google y los demás, no, prácticamente pagan menos impuestos que cualquiera de nosotros. Eso es lo que no puede ser. Entonces, claro, por mucho que te relajes y por mucho que tal, estas cosas llaman la atención, ¿no? Hombre, lo que tú quieres decir es que, digamos, hay dos tipos de fanatismo. Hay el fanatismo de lo trivial y el fanatismo de lo terrible, ¿no? El fanatismo de lo terrible pues son los que cortan la cabeza delante de las cámaras, pero que también utilizan esos mecanismos, también hacen como una especie de peliculita con lo que cortan la cabeza y con combinaciones, músicas, etcétera, etcétera. O sea que hay una impregnación de lo trivial en lo terrible. Y luego, pues efectivamente está la trivialidad, o sea, el que ya no puede vivir sin determinados adminículos, el que se le ha olvidado que, por ejemplo, pues eso, que la educación puede utilizar internet y tal, naturalmente, y está muy bien, pero lo fundamental de la educación es el cuerpo a cuerpo entre el profesor o el maestro y los alumnos, que a nadie puede aprender a vivir más que de una persona y no de un aparato, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hombre, claro, es mucho más soportable la vida rodeados del fanatismo de lo trivial que del fanatismo de lo terrible. Y eso, los que hemos convivido, digamos, con unos fanáticos de lo terrible, de ser terroristas, etcétera, etcétera, pues es verdad que este señor y señores parecidos que producen un poco de repelús y lo ves como algo ridículo o como una cierta degradación de la vida cotidiana. Pero por otra parte lo otro es la imposibilidad tuya de vivir, porque claro, tú no tienes por qué vivir como ese señor, ni relajarte como él quiera. Tú puedes utilizar las cosas que te brinda la tecnología, etcétera, etcétera, sin necesidad de comprometerte con todo lo que ellos te quieren vender, ¿no? Yo soy muy partidario de la electricidad, por ejemplo, que nos viene muy bien, pero no soy partidario de la silla eléctrica. Entonces, quiero decir, no es obligatorio. Si a usted le gusta la electricidad, tiene que aceptar la silla eléctrica. Pues no. Se puede aceptar la electricidad sin aceptar la silla eléctrica y puede aceptar muchas cosas de internet y de la web, etcétera, etcétera, sin necesidad de llevarlo hasta el punto este del espejito, que es la más hermosa, ¿no? Que parece que ese señor cuando hablaba con su aparato. Entonces, yo creo que en fin, debemos precavernos, pero es más fácil precaverse con una cierta formación, de ahí la educación que es imprescindible. Puedes precaverte contra el mecanismo este del fanatismo de lo trivial, mientras que claro, el fanatismo de lo terrible, pues ya ves, no te deja muchas opciones. No veo si alguien más. ¿Se oye? Sí, que oigo algo con una voz. En el desierto. Sí. Mi pregunta, señor Sabater, es la siguiente. Usted, como filósofo, ¿cómo definiría la palabra felicidad? Es decir, si usted va a la RAE y tiene que describir ese significado, ¿qué pondría? Bueno, lo he hecho. He escrito un libro que se llama El contenido de la felicidad. Título pretencioso, por otra parte. Yo, mire, la felicidad sería una aprobación sin límites ni sin condiciones del estado presente que uno está. Y eso, en un mortal, pues es prácticamente imposible. Bueno, sí, prácticamente. Es decir, la felicidad
supondría la invulnerabilidad de que eres feliz. Nadie puede ser feliz si piensa que va a dejar de ser feliz dentro de 5 minutos. Entonces, ser verdaderamente feliz sería sentirte invulnerable, que ya nadie te puede quitar lo que eres y que eso que eres se satisface plenamente. De ahí esas metáforas de la felicidad que han dado, por ejemplo, en los textos religiosos, ¿no? Alguien que escucha a un pajarito cantar, le parece que el pajarito canta durante unos minutos y luego se da cuenta de que han pasado 3 siglos y todo el mundo ya pues, ha muerto y han cambiado las cosas, etc., ¿no? O sea que la felicidad como anulación del tiempo, en la obra famosa de Fausto de Goethe, lo que pide Fausto a Mefistófeles es que le dé un momento en el cual él pueda gritar: detente un momento, eres tan hermoso. Es decir, o sea, un momento en que dijera aquí, que se pare todo, aquí, ya, que no siga. Pero eso, insisto, yo creo que los mortales no lo podemos tener, y por eso yo siempre, o por lo menos en mis épocas buenas, he defendido la alegría. Porque la alegría no es incompatible con el tiempo. O sea, yo ahora estoy alegre porque estoy con ustedes, luego dentro de un rato estaré en el tren y ya estaré menos alegre y me dormiré. ¿Cómo se lo hacen? Pero que la alegría no es incompatible con que tú sepas que pasa, pero también luego la vuelves a recuperar. La alegría me parece una cosa más modesta y más humana y más propia de un mortal. La felicidad nosotros normalmente la situamos o en el pasado o en el futuro, porque son los lugares invulnerables al tiempo. Fui feliz cuando tenía 14 años y no sé qué, ya nadie te lo puede quitar, ya es invulnerable. Esa felicidad, si la hubo, es invulnerable. Seré feliz cuando Purita me quiera y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, como todavía no ha pasado, pues también es invulnerable. Es decir, no es una apuesta por un momento que no ha llegado y por lo tanto tú puedes pensar de lo que quieras. Lo que es difícil es decir, soy feliz ahora. Es decir, ahora no me puede ocurrir nada que me quite este momento de intensidad feliz. Eso me parece difícil de compatibilizar con nuestra condición mortal. Mira lo que dice Voltaire, y lo has elegido tú de una manera sesgada siempre. Dice que la felicidad es una palabra abstracta compuesta de unas cuantas ideas de placer. Sí. Se confunde la felicidad con el placer. Bueno, la visión que tenía Voltaire y otros en el 18 era que estaba muy ligada al hedonismo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los colaboradores de la enciclopedia y que también de alguna manera era una especie de compañero rival de Voltaire, Lametrie, escribió un libro que se llamaba Arte de gozar, y es un libro más de materialismo, más explícito, ¿no? Voltaire no era tan explícito, pero sí, realmente bueno, había siempre unos componentes de hedonismo en las versiones del placer, y incluso también una afirmación propia, ¿no? Voltaire tiene un verso que dice: el paraíso terrestre es donde estoy yo. ¿Alguna pregunta más? Hola, sí, me llamo Antonio, vengo desde Málaga y bueno, quería en primer lugar agradecerle su obra. Llevo siguiéndole desde que tenía 15 años, desde que leí Ética para Amador como un chaval, no desde el Manifiesto contra el Todo Morativer, pero bueno, han sido 25 años muy fructíferos para mí como ciudadano y bueno, quería darle las gracias. Usted se preguntaba antes si había podido influir en los adolescentes. En mi caso lo he conseguido, así que muchas gracias por hacerme de nuevo muy feliz hoy con su charla. Y también me quería plantear en voz alta con usted si cabe la posibilidad de que se pueda revertir esta situación en la que nos encontramos, ¿no? de España invertebrada, ¿no? Ya se ve que todas las obras de Gasset o de Voltaire no han servido para nada, ¿no? Estos 2 siglos estamos ahí otra vez un poco atascados y bueno, yo estoy seguro que con gente como usted pues a lo mejor cabe haber alguna esperanza y que eso de la nación es un concepto discutido y discutible, pues algún día a alguna gente le quede un poco más claro que eso no es progreso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti por animarme. Sí, es verdad, no es que no hayan servido para nada, es decir, las cosas sirven, lo que pasa es que los efectos de las ideas no son tantos como los efectos, pues eso, de una oleada de gente que se escapa de un problema, como los migrantes,
es un trabajo más de fondo, ¿no? Carlyle, que era un ilustrado inglés, en un momento pues, estaba hablando con una señora y la señora decía, pero esto de la enciclopedia y los monasterios, todo eso no sirve para nada, eso no tiene ninguna influencia, ninguna importancia para la gente. Y entonces dijo Carlyle, mire, ¿ve usted esos libros? O sea, los volúmenes de la enciclopedia. ¿Ve usted esos libros? Pues la segunda edición de esos libros fue encuadernada con la piel de los que se habían oído en la primera. Bueno, quiere decir que a veces pasa eso. Bueno, los libros, cuidado, los libros de la enciclopedia trajo a la Revolución Francesa. Entonces, en su momento, nadie creía que eso iba a ser así, pero... Entonces, yo creo que sí que tienen una influencia. Por ejemplo, ahora tú lees un libro como las memorias estas del ayer, el mundo del ayer, se llaman, de Stefan Zweig, ¿no? Sí. Es un precioso libro, ¿no? Entonces tú lees eso y ves ese mundo en el que no había fronteras y tal, pero por otra parte en el que ya estaba naciendo el nazismo y tal y tal. Entonces, es una Europa diferente, es muy interesante porque es una Europa en la que, por ejemplo, alguien cosmopolita como Zweig se movía por Europa sin tener que enseñar un pasaporte, sin tener que tal, y por otra parte ya se estaban fraguando los movimientos que iban a crear pues, las grandes guerras del siglo pasado, ¿no? Hombre, podemos pensar, yo creo, un mundo en el que las naciones, lo que sea, lo que importa es la ciudadanía. Y la ciudadanía, de momento, no hemos inventado más que el Estado nacional para concederla. Cuando dicen es que son diferentes los grupos, claro, que en todos los estados hay grupos distintos. Y precisamente para eso nace el Estado. Para unar culturas y grupos culturales distintos, que los hay en todas partes. Hay 5.000 y pico lenguas y 400 estados en el mundo. Luego, decir que hay lenguas distintas dentro de cada estado, pues es lo normal. Y por eso hay que luchar por tener una lengua común, porque siempre hay lenguas diferentes, culturas distintas, etc. El momento en que, soñado, ¿no?, en que la ciudadanía la diera un Estado mundial, pues eso fue un sueño. Durante mucho tiempo el Estado mundial, yo me acuerdo que cuando yo tenía 17, 18 años, había una asociación que se llamaba los mundialistas. Por un signo le parecía el nano este de Oaxaca, ¿no? Pues los mundialistas, ¿no? Entonces, yo, como Bertrand Russell, que era mi maestro, pues, o sea, era el que estaba hacia la cabeza, pues yo me hice mundialista y no conocía, en todo el mundo no conocía ningún mundialista más que yo, o sea, que lo fue claro. Entonces, una vez, cuando estaba en la cárcel, ahí la que se de la seguridad, estaba el padre Llanos. Y el padre Llanos me dijo, yo también soy mundialista. Digo, bueno, somos los dos únicos mundialistas del mundo. Los otros dos se ven las bases. Yo no me resisto antes de la siguiente pregunta a citar a Freud, que es muy oportuno respecto a esto, porque para dar una nota de optimismo respecto al progreso de la humanidad, él decía, la humanidad progresa. Hoy solamente queman mis libros, hace unos siglos me hubiera quemado a mí. O sea, que vamos bien. Es un optimismo. ¿Alguien más? Sí. ¿Se me oye? Sí. Buenos días, señor Sabater. Yo leí Ética para Amador, no adolescente, ya adulta, pero me sirvió para la vida. Me sirvió muchísimo, no solo para la mía, sino también para mis seres queridos que en ese momento tenían que educarse. Le felicito, me ha encantado cómo ha definido al intelectual y a la intelectual, me parece muy enriquecedor. Y como ciudadana, que aspiro a ser ciudadana del mundo, llevo toda la vida aspirando a ser ciudadana del mundo, pero no me dejan. Quiero preguntarle, para usted, la categoría de los crímenes contra las mujeres en este país, que desde el año 95 han sido asesinadas más de 1.300 y casi 200 niños y niñas por los padres, parejas de esas mujeres. ¿Usted considera, o sea, pondría en la misma categoría estos crímenes que en los crímenes de la banda terrorista ETA en España? Bueno, los crímenes son crímenes, o sea, no,
De todas maneras, no solamente pasa desgraciadamente en España, sino en toda Europa. O sea, nosotros ahora tenemos una percepción de que como con razón se hace más hincapié y se publicitan más estas atrocidades, pues parece que pasan más, pero yo creo que pasan en todo Europa, son países nórdicos, etcétera, que parecen muy, en fin, mucho más sosegados, digamos, de estas cuestiones que el nuestro, tienen unos índices de criminalidad sobre las mujeres muy altos, ¿no? Y bueno, claro, la mayoría de los delitos es como los accidentes, ¿no? La mayoría de los accidentes pasan en la casa. O sea, más que la gente que muere por chocando con el automóvil y más que tal, la mayoría de los accidentes pues, son el que se cae en la ducha, en fin, los accidentes domésticos. Entonces, claro, la convivencia doméstica pues también es un sitio donde ocurren enfrentamientos y crímenes. O sea, son momentos de amor y momentos estupendos y también momentos atroces, ¿no? Es decir, los hogares son unos puntos de intensidad tan grandes, porque la rutina pues produce esa especie de fulgor que puede ser el aumento del amor o un resentimiento, ¿no? Entonces, claro, yo eso, hombre, creo que la educación y que las medidas de prevención, sobre todo cuando pues que haya un teléfono para avisar si alguien, en fin, si una mujer pues está siendo ya ve signos inquietantes, digamos, pues, todo eso puede ser muy útil. Pero erradicarlo por completo es difícil porque la convivencia misma es el lugar adecuado. Por eso también hay maltrato infantil, a los ancianos también pues les pasa de todo. Es decir, la casa es un lugar el mejor para criar a una persona cuando todo va bien, pero puede ser un lugar muy terrible también. ¿Alguien más? Las dos últimas preguntas ya. Bueno, porque... buenas. Me llamo Guillermo Silva y quería hacer una pregunta. Hablábamos antes del progreso de la humanidad, ¿no? De los logros que habíamos tenido, que aunque claro, como tú decías, siempre se piensa que vivimos en un mal momento, pero cuando miras atrás también ves cosas horribles, ¿no? Y el que hoy podamos decir lo que pensemos en las redes sociales, por ejemplo, ya es un progreso muy grande comparado con el tiempo atrás. Pero lo que yo quería preguntarle es si este progreso de la humanidad, ¿usted cree que se puede hacer todos a una? Es decir, ¿toda la ciudadanía puede tener una conciencia política o como una inteligencia, podríamos decir que es como una inteligencia que está más desarrollada en uno y menos en otro, como la ética, ¿no? Si la política es una ética melancólica, una extensión de la ética probablemente, la gente, ¿podemos tener todos una conciencia cívica de ciudadanía y que el proceso sea de todo, o realmente necesitamos de minorías, entre comillas, selectas o intelectuales, o como lo podamos llamar, que sean ellos los que tengan que mover? Si ¿usted cree en que puede haber una democracia en la que todo el mundo quiera participar y sienta la misma responsabilidad, y no gente que diga es que lo hacen mal, los políticos lo hacen mal y tienen el deber de hacerlo bien? Y yo digo, oye, tú eres ciudadano, tú tienes el deber de hacerlo bien igual que... Bueno, es decir, primero no son incompatibles las dos cosas, es decir, que todo el mundo tenga una conciencia de que participamos todos en política, porque, digamos, política es todo, política son los sueldos que cobramos, la educación que reciben nuestros hijos, el estado de las calles en las que nos paseamos, etc. Todo eso depende de opciones políticas. Entonces, yo creo que la gente está preocupada por cuestiones políticas, pero no sabe que son políticas, cree que son otra cosa. Lo que la gente dice, no, es que usted efectivamente está preocupado porque su vida está hecha de relaciones con los demás y esas relaciones con los demás son lo que constituye la política. Ahora, luego puede haber personas más esclarecidas, más así, lo mismo que hay gente que toca mejor el piano que otros, también puede haber personas que tengan un sentido de lo público y un sentido de beneficios comunes y tal, más adecuada. Eso es lo que intentamos cuando votamos, lo que intentamos es elegir a una persona que cumpla mejor, que lo que sepa más que lo que podríamos saber nosotros. Por eso elegimos a alguien que confiamos, que nos convence, que nos persuade, cosas por el estilo. Luego a veces nos equivocamos, pasa muchas veces, ¿no? Entonces yo no creo, no es que, bueno, en Grecia pues sí, había esa idea de que todo el mundo estaba en el mismo plano político, ¿no?
las mujeres, los esclavos, etc. En fin, la eclesía, la Asamblea General de los atenienses, por ejemplo, estaban todos en el mismo plano y los puestos públicos eran por sorteo, y podía tocar cualquiera. O sea, consideraba que todo el mundo era apto pues para organizar las fiestas de la ciudad, para dirigir la cuestión económica, incluso para dirigir una expedición contra un enemigo, pues se elegía a uno de los ciudadanos porque todos los ciudadanos eran iguales. Hoy eso, a lo mejor no es peor que lo que hacemos nosotros, no lo sé. Pero en fin, eso nosotros hoy no lo asumimos. Creemos que hay personas que han estudiado, que están más preparadas, etcétera, etcétera, y esas son las que elegimos. Pero eso no quita que nosotros tengamos conciencia de que nosotros somos los políticos. Es decir, que elegir a alguien es un acto político también. O sea, luego a esa persona se le da una capacidad que tú en ese momento no tienes, pero tú se la concedes. Y se la concedes, por lo tanto, pues, en fin, quiero decir, alguna responsabilidad tienes y él tiene responsabilidad contigo, claro. Todo eso es como son relaciones humanas. Yo por eso digo que cuando hay un buen político, bueno, realmente no hay nadie que te haga mayor favor, ¿no? Que llevar las cosas que tú no sabrías llevar bien, pues organizarlas de una manera adecuada y eso es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, como todo lo maravilloso, pues tampoco abunda tanto. Bueno, la última. Buenos días. Bueno, me gusta, por supuesto, a la enhorabuena de lo que lo seguimos desde hace muchos años. Le quiero hacer una pregunta cambiando de tercio, por eso estamos en Córdoba, que es una provincia torera. ¿Cuál es, en su opinión, el papel que están jugando los medios de comunicación en toda nuestra política actual? Yo a veces, que leo muchos distintos periódicos, distintas ideologías, me sorprende que los propios medios de comunicación, entre comillas, son muchos, muchas veces están dirigidos como lobbies o como intereses personales de los grupos de empresas y esto. Y a veces me preocupa que eso trascienda en su opinión en distintos... Yo sé que cada uno puede pensar y escribir lo que quiera, pero ¿usted qué cree que es la responsabilidad en general de los medios de comunicación para darnos unos mensajes claros y no estar en una situación cainista de unos contra otros? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar hay una cosa que al hilo de lo que usted plantea, quisiera aclarar, y es que el nacimiento del intelectual, por ejemplo, Voltaire, etcétera, está muy ligado a los medios de comunicación. Cuando se habla, por ejemplo, de intelectuales mediáticos, habría que decir que todos los intelectuales son mediáticos. El intelectual nace cuando nacen esos medios de comunicación. Ahí en el libro hay una cosa que me parece... Busca el periodismo, ¿dónde está el periodismo? Pues estaba buscando una cita que sí, una cita, porque Voltaire dice que empieza a haber una opinión cuando hay gacetas, periódicos. No ha habido autenticidad hasta los tiempos en que las gacetas y los periódicos, contradiciéndose unos a otros, han dado ocasión de examinar los hechos para que luego fueran discutidos por los contemporáneos. Esa es la idea, o sea, que los intelectuales nacen gracias a que hay vehículos para hacer llegar su opinión. Por ejemplo, Erasmo, que probablemente en cierta medida es el gran intelectual europeo de los primeros, en el final del medievo, sin embargo, claro, no era un intelectual en ese sentido porque no podía hacer llegar sus ideas, era muy influyente entre príncipes, pero no podía hacer llegar sus ideas a todo el mundo, como por ejemplo ya a la época de Voltaire, y no digamos después, ¿no? O sea que el gran texto, por ejemplo, de Zola es el Yo acuso, que es un artículo de periódico. O sea que eso ya influye mucho. Y todo lo que dice usted, hombre, el lector, el ciudadano, tiene que saber orientarse en los medios de comunicación. Los medios de comunicación dan unos datos objetivos, más o menos, porque evidentemente... Es decir, hay cosas que no se pueden ocultar, por mucho que varíen las explicaciones. Una vez a Clemenceau, al ministro francés, ya años después de la guerra y tal, le dijeron, vaya usted a saber, ¿no? Lo que luego los historiadores y tal dirán de la guerra, ahora nosotros no. Y entonces dijo, eso sí, no sé lo que dirán, pero seguro que nos dicen que Bélgica invadió Alemania.
Es decir, que hay cosas que evidentemente por mucho que las des vueltas no se pueden decir. Pero es cierto que los titulares y los tratamientos son propios de la ideología, porque claro, los informadores también tienen su ideología y también ven un poco lo que quieren ver o subrayan lo que quieren subrayar. Entonces, por eso es útil, primero, tener varias fuentes de información. O sea, el que solamente lee una fuente de información, pues no, se queda bastante cojo. Hoy es fácil leer varios periódicos y además acudir a otras fuentes, ¿no?, de información, blogs o tal. Sí, yo creo que hoy pero hay que hacer ese esfuerzo. Es decir, es verdad que no es solo pedir objetividad al informador, sino también tener la perspicacia de contrastar voces diferentes y hacerte un poco tu propia idea. Eso yo creo que es inevitable. Hace muy bien leyendo varios periódicos, claro. Lo dejamos aquí, ha sido muy benévolo, nos daba para mucho esta conversación sobre los medios de comunicación, pero está muy bien. Y ha sido un placer, Fernando, hablar contigo, porque voy a citar, hacía mucho que no hablábamos. Es verdad, voy a citar a Francis Bacon, que decía que la cultura hace el hombre completo, el escribir preciso y la conversación ágil. Y si no, cito, esta es una cita un poco oculta, pero voy a citar a otro, que el fin del mundo nos pille bailando, te diría Sabina.